amado, el canto de mi amado acerca de su viña. Mi bien amado tenía una viña en una fértil colina. La cavó por todas partes, quitó sus piedras y la plantó de vides escogidas. Edificó un torrente en medio de ella y también excavó en ella un lagar. Esperaba que produjera uvas buenas, pero solo produjo uvas silvestres. Y ahora, moradores de Jerusalén y hombres de Judá, juzguen entre mí y mi viña. ¿Qué más se puede hacer por mi viña que yo no haya hecho en ella? Porque cuando esperaba que produjera uvas buenas, produjo uvas silvestres. Ahora pues, dejen que les diga lo que yo he de hacer a mi viña. Quitaré su vallado y será consumida. Derribaré su muro y será pisoteada. Y haré que quede desolada. No será podada ni labrada. Y que serán zarzas y espinos. También mandaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá su plantío delicioso. Él esperaba equidad, pero hubo derramamiento de sangre, justicia, pero hubo clamor. Palabra de Dios. ¿Qué esperaba el Señor? Frutos dulces, agradables. Pero ¿qué se cosechó? Uvas silvestres que son de un sabor amargo. El Señor buscaba justicia y se produjo clamor. San Mateo ordena a los mensajeros en dos grupos. Cada uno de los grupos encuentra violenta oposición. Son golpeados, son apedreados y asesinados. San Mateo, al organizar los dos grupos, quizá está pensando en la manera típica de los judíos de su tiempo, a que agrupaban, que la costumbre de ellos era agrupar las escrituras en los antiguos o primeros profetas, desde Josué hasta los reyes, y los últimos profetas, Isaías hasta Malaquías. En cualquiera de los casos, el rechazo de los mensajeros del dueño de la viña ciertamente evoca la memoria del rechazo a los profetas, como lo menciona el lamento de Nehemías. Pero fueron desobedientes y se rebelaron contra ti, echaron tu ley a sus espaldas, mataron a tus profetas que los amonestaban para que volvieran a ti, y cometieron graves blasfemias. Ese es el canto de Nehemías, invitando o recordando al pueblo de Israel que han matado a los profetas, a los mensajeros que Dios ha mandado, para que ellos regresen a Él, regresen a mí. Y sin embargo, dice, entonces los entregaste en manos de los pueblos de estas tierras, pero en tu gran compasión no los exterminaste ni los abandonaste, porque tú eres un Dios clemente y compasivo. Palabra de Dios. Queda esa frase como una esperanza para el pueblo de Israel y una esperanza para nosotros. La procesión, pues, de estos profetas, mensajeros, de preparar el camino para enviar después Dios, enviar a su Hijo, y en la parábola es el hijo del dueño. Vienen todos estos mensajeros, son golpeados, son apedreados, algunos muertos, pero dice, bueno, mandaré a mi hijo y a él sí le harán caso, a él sí lo respetarán. Mateo lo propone y sitúa la parábola y sitúa a Jesús en la línea de los mensajeros proféticos de Israel, que le hablan a Israel, y afirma el estatus único del Hijo. La parábola ya pone al Hijo no como un esclavo, no como un servidor, uno de los trabajadores, sino como el hijo de la viña y su heredero. Ya allí la misma parábola está respondiendo
a una pregunta que le hicieron a Jesús comenzando por ahí en el capítulo 21. Le dice, ¿y con qué autoridad haces esto? Es cuando se empieza la discusión, porque dice Jesús, les voy a hacer una pregunta y si ustedes me la responden, yo les respondo. Les dice, cuando vino Juan el Bautista, ¿venía enviado por Dios o vendía por su propia iniciativa? Y los ancianos y los sumos sacerdotes dijeron, no. Si decimos que por su propia iniciativa nos echamos al pueblo encima, y si decimos que venía enviado por Dios, nos va a decir por qué no le hicimos caso. Mejor no le contestamos. Y Jesús dice, tampoco yo. Pero en la parábola ya pone la respuesta. El hijo del dueño. Él es el hijo del dueño de la viña de Israel. En la frase del dueño de la viña, respetarán a mi hijo, manifiesta la autoridad del hijo. Recordemos, Jesús está en el templo, le han preguntado pues con qué autoridad está haciendo lo que está haciendo. Está sanando a los enfermos, le está devolviendo la vista a los ciegos, está empoderando a los oprimidos. Aquí es muy importante hacer una pequeña pausa. ¿Por qué? Porque tenemos que darnos cuenta de la relación que tiene Jesús con su Padre. Esa relación de hijo a padre, de hijo a Dios Padre y de padre a hijo, produce una identidad. Si yo soy hijo de Dios, entonces, y Dios es clemente y compasivo, y yo tengo que representar a mi Padre. Yo tengo que ser la imagen de mi Padre. Tengo que hablar de quién es mi Padre y cómo es. Esa identidad lo lleva a una misión, a trabajar por el reino de Dios. Es el reino de mi Padre. De tal manera que Jesús dice, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esto le agrada a mi Padre, que hagamos su voluntad. Y en un momento donde recordarán ustedes, hermanos, que alaban a la mamá de Jesús, dice, benditos los pechos que te amamantaron. ¿Y qué dice Jesús? Benditos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre, que escuchan su palabra y la llevan a la vida. Benditos ellos. Nos abre el panorama a todos, nos abre esa oportunidad de recibir bendición al hacer la voluntad de mi Padre. Hoy en día nos encontramos en tiempos de crisis. La parábola de los viñadores homicidas es un relato en el que Jesús va descubriendo con acentos alegóricos la historia de Dios con su pueblo elegido. Es una historia triste. Dios lo había cuidado desde el comienzo con todo cariño. Era su viña preferida. Mas, sin embargo, no dan frutos agradables a Dios. Esperaba Dios hacer del pueblo de Israel un pueblo ejemplar por su justicia y su fidelidad. Sería una gran luz para todos los demás pueblos, pero Dios se siente decepcionado. Han ido pasando los siglos y no ha logrado recoger de ese pueblo querido los frutos de justicia, de solidaridad y de paz que esperaba. Por eso, cuando Jorge me pregunta qué título le vas a poner a la reflexión, pues, ¿dónde están tus frutos? ¿Dónde están nuestros frutos? ¿Dónde están mis frutos? ¿Estoy produciendo frutos de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Me digo cristiano, como muchos se decían israelitas, muchos judíos decían, somos la viña del Señor, somos el pueblo escogido. Pero estaban muy lejos, distaban mucho de producir los frutos que alegraran el corazón del Padre. Una de las partes de la Escritura que me motivan mucho es cuando Jesús va a bautizarse.
y que al salir del agua se abre el cielo y se escucha una voz que dice: este es mi Hijo amado, en quien yo encuentro mis complacencias. Dios esperaba decir eso mismo de Israel: este es mi pueblo amado, en cual yo encuentro mis complacencias. La pregunta para ti, para mí, para todos nosotros como iglesia católica, cristiana, es: esta es mi iglesia amada. Pero ¿realmente encontrará Dios complacencia? ¿Encontrará júbilo, gozo en todo lo que hacemos? ¿Todo honrará y alabará el nombre de Dios, nuestro Padre? Hay muchos retos que tenemos que enfrentar con mucho valor. Muchos, nosotros como cristianos, como católicos, como iglesia católica. Primero, ser hermanos, ser una iglesia abierta. El Papa Francisco, desde todo su pontificado, ha estado hablándonos a abrir las puertas de la iglesia, a no hacer distinciones, a recibir a todos. Y pone algunas imágenes, ¿verdad? La iglesia es como una tienda de campaña en medio de un campo de guerra, donde se reciben a todos los heridos, sean de un lugar o del otro, donde realmente manifestamos lo que somos, hijos de Dios, hermanos. Y como les decía, acaba de firmar una encíclica que se llama Fratelli Tutti, todos hermanos, todos hermanos. Sin embargo, aquel pueblo fue rechazando y matando uno tras otro a los profetas que Dios le iba enviando para recoger los frutos de una vida más justa. A veces nosotros hemos matado la buena imagen de sacerdotes, de líderes, de obispos. Los hemos desacreditado. ¿Por qué? Porque van en contra de nuestros intereses, no tanto del Evangelio, pero de nuestros intereses. A veces, y lo digo con cierto conocimiento de causa, porque conozco la vida de nuestra diócesis de Juárez, conozco la vida en la diócesis del Paso, he participado en la vida pastoral de varias comunidades y he conocido a líderes muy santos, pero también a líderes que se oponen, que ponen el pie, que desacreditan a sus hermanos, que obstaculizan la obra de evangelización, que ponen una infinidad de pretextos para que algo no se realice, que pudiera ir en contra de sus intereses. Creo que es importante que nuestra iglesia se detenga y haga un camino interior, un análisis interior. ¿Cómo estamos sirviendo a nuestros hermanos? ¿O nos estamos sirviendo de nuestros hermanos? Creo que en este tiempo de pandemia muchas familias están en situaciones demasiado vulnerables. Familias que su manera de recibir un ingreso dependían de ciertos negocios que ahorita no se consideran esenciales. Y sin embargo, proporcionaban sostén económico a esas familias. ¿Qué estamos haciendo para ayudar a nuestros hermanos y hermanas que están en esas situaciones? Ojalá que pronto podamos salir de esta situación, pero como dice el Papa, está en nuestras manos salir mejor, como también está en nuestras manos salir peor. En un intento de reunir a la Grey, de reunir al rebaño de nuestro Señor Jesucristo, el Papa es que saca esta encíclica para crear conciencia de que somos hermanos, todos, hijos del mismo Padre.
y utiliza y se inspira en la persona de Francisco, que ya en el tiempo, en el siglo XIII, ya él hablaba de la hermandad, de hermanarnos. Él hablaba de hermano sol, hermana luna, y buscaba la armonía y buscaba la relación sobre cualquier doctrina, sobre cualquier frase o pensamiento que pudiera crear división. Él anteponía la amistad, el cariño, el amor, y trataba a todos como hermanos. Por eso que el Papa hoy nos invita, ¿verdad? Ojalá que pronto podamos visitar, ya está en las redes, ya está en el documento en PDF, para que lo visitemos y nos demos cuenta de los tópicos importantes que toca el Papa en esa encíclica, como es el descarte mundial, perdón, donde somos indiferentes a las necesidades, donde la humanidad, parte de la humanidad, parece sacrificable, como son los no nacidos, pero también como son los ancianos. Y hemos escuchado de dirigentes mundiales muy importantes diciendo los ancianos son un estorbo. Somos indiferentes a eso y no nos hacemos solidarios con los ancianos, con los pobres, con los incapacitados. Y eso afecta a nuestras familias. ¿Cuántos de nuestros ancianos están al cuidado de personas ajenas a la familia? Y eso empobrece nuestras familias. Desafortunadamente pone a nuestros jóvenes lejos de sus propias raíces. Yo recuerdo de chico, mi bisabuelo murió de 99 años. Y un día, comiendo con él, mi papá, mi bisabuelo y yo, mi bisabuelo empezó a contar una historia. Y yo, en mi juventud y mi imprudencia, le dije, abuelito, ¿verdad?, ya nos contaste esa historia. Y hasta le dije como 9 veces, ¿verdad? Y mi papá, en esa sabiduría muy peculiar de mi padre, me dice, mijo, escucha nomás, escucha. No importa si son 100 veces, tú escucha. Y recuerdo que escuché esa historia y le encontré un elemento nuevo. Siempre hay novedad, porque la actitud te abre a esas posibilidades. A veces he escuchado de personas que me han dicho, diácono, ¿usted ya leyó la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis completita? Dice, porque yo ya la he leído 2 veces. La lectura bíblica, la lectura de la Sagrada Escritura debe de estar propuesta y cimentada desde la gracia de Dios, desde pedir al Espíritu Santo que me permita vivir lo que leo. Y no es una lectura nomás para decir que ya la leí toda y no sacar provecho. Entonces, y que era la manera que vivían los escribas, ¿verdad? Los que escribían el Tanakh, el Antiguo Testamento. Lo escribían, pero no lo vivían. Los dirigentes religiosos que están escuchando atentamente este relato responden espontáneamente en los términos de la parábola. El señor de la viña no puede hacer otra cosa que dar muerte a aquellos labradores y poner su viña en manos de otros. Eso me hizo recordar el cuento y la parábola que le contó Natán, el profeta Natán, sí, al rey David, que el rey David también dijo, quien hizo eso debe morir. Y es cuando le dice, pues esa persona eres tú,
pues eso le has hecho tú a Urías con Betsabé. Ahora, ellos mismos, los sacerdotes y los ancianos, le dicen a Jesús, ese dueño debe de quitarle la viña y dársela a alguien más. De una manera están firmando su sentencia. Dice, ellos son los encargados de la vida espiritual del pueblo de Israel, como sumos sacerdotes, como ancianos, como escribas, como maestros de la ley, y sin embargo no hacen nada para mover las cargas que imponen. Ya Jesús se los habría dicho en otro tiempo. Y si ustedes ni siquiera levantan un dedo para mover las cargas que le imponen al pueblo. Jesús saca rápidamente una conclusión que no esperan. Por eso yo les digo que se les quitará a ustedes el reino de Dios y se les dará a un pueblo que produzca frutos. Yo creo que este domingo y este evangelio ha sido muy duro, y si le ponemos atención va a ser muy duro para todos, Jorge. Imagínate que te diga el Señor, bueno, te voy a quitar tu ministerio, te voy a quitar lo que estás haciendo porque no produce los frutos que yo quiero. Que diga, imagínate que nos diga, te voy a quitar la parroquia porque como sacerdote o como coordinador o como administrador o como tu ministerio como líder no está produciendo los frutos agradables a Dios. Y a veces nos congregamos nomás para tener grupo, pero no para vivir el reino de Dios. Entonces este evangelio nos debe de resonar constantemente en nuestra mente. Nomás de imaginar eso. Dios no tiene por qué bendecir un cristianismo estéril, del que no recibe los frutos que espera. No tiene por qué identificarse con nuestra mediocridad, con nuestras incoherencias, desviaciones y poca fidelidad. Si no respondemos a sus expectativas, Dios seguirá abriendo caminos nuevos a su proyecto de salvación con otras personas que produzcan frutos de justicia. Tiene eso de la parábola de aquel siervo que tuvo miedo y escondió los talentos. O sea, a veces el miedo es nuestro más... porque por miedo no abrimos las puertas a otros servidores. Por miedo a perder lo que se nos confió, no lo ponemos en práctica. Por miedo no tenemos esa visión más amplia en lo que Dios quiere y no en lo que nosotros nos acomodamos, ¿verdad? Porque eso de vayan, ir por todo el mundo, como que lo traducimos a vengan aquí y hicimos un templo. Sí, vengan aquí. Sí, y se nos ha olvidado la misión que nace de la relación que tenemos con el Señor. Él es nuestro maestro, nosotros sus discípulos. Él es nuestro pastor, nosotros su rebaño. Él es nuestro Dios y nosotros sus hijos. Esa identidad nos debe de llevar a... Y ese tipo de relación que tenemos con Dios define lo que somos y nos invita a misionar, a compartir lo que tenemos. Si tenemos a Dios como Padre, quiere decir que somos hermanos y de todos, no nomás de los católicos. Somos hermanos de todos. Como hermanos debemos buscar respuestas comunes a las necesidades por las que estamos atravesando. Pero todavía seguimos trabajando o seguimos viviendo un individualismo que nos está sofocando y que al pensar de esa manera no hay avance en la manera que estamos combatiendo el virus. Ayer yo estaba platicando, digo, ¿qué nos falta? ¿verdad? Platicaba con mi cuñada, ¿qué nos falta para que esto se detenga? ¿Cuánta vida tiene el virus para decir que sigue reproduciéndose todavía? ¿No será que es porque no paramos? ¿Porque no nos aislamos? ¿Porque no es, ok, 2 semanas todos nos vamos a detener para que no salga el virus a ningún lado? Para que muera. Pero, bueno,
Dios quiera que pronto salgamos de esta crisis. Y que si no hacemos ese alto, diácono, España ya regresó otra vez al encierro, Va a llegar, vamos a llegar, ¿no? Porque no se obedeció, porque no se le dio la importancia que tenía y ya regresaron. Va para atrás. Sí, nuevamente está tomando fuerza, y una de las cosas que hacía un estudio en España, se dieron cuenta que donde se relaja más la disciplina o el cuidado es en la casa, porque se quita uno el tapabocas y dice, bueno, mi papá no, es mi papá y no lo trae, pero papá sale a trabajar y se relaciona con muchas personas. Y entonces después ya se contagia al abuelito, se contagia a la esposa, varios, y así se sigue. Y luego, ahora los jóvenes que yo no alcanzo a comprender todavía esto, porque están los alumnos a través de clases en línea, pero los están llevando a la escuela a que practiquen deportes de contacto. Entonces, ¿cómo es posible? Ni modo que anden corriendo, jugando fútbol o fútbol americano con tapabocas, pues se requiere oxigenarse, pero tienen contacto, están cerca, hacen gritos, está uno exhalando con fuerza, y ahí es donde se exhala el virus. Entonces, a veces hay cosas que hacemos que no tienen mucho sentido. Nosotros pues hablamos de crisis religiosa, de descristianización, de abandono a la práctica religiosa. ¿No estará Dios preparando el camino que haga posible el nacimiento de una iglesia más fiel al proyecto del reino de Dios? ¿No estará trabajando el Espíritu Santo en crearnos una conciencia de decir, hey, ¿cómo le vamos a hacer para ser más fieles al proyecto del reino de Dios? Y el crecimiento en línea, el contacto, el desarrollo de nuestra fe a través de los medios de comunicación, los medios sociales, y la manera de relacionarnos ahora debe estar muy presente en a dónde nos está llevando y a dónde nos quiere llevar Dios. Entonces, hermanos, este evangelio de este domingo nos está cuestionando qué tipo de fruto estoy dando yo. Ya en Isaías nos decía, esperaba frutos dulces, pero son amargos, son silvestres. No es lo mismo comer una uva cuidada en un viñedo a una uva en el campo, silvestre. O nosotros que utilizamos las parras como enredaderas para dar sombra. Y si tú te fijas, Jorge, entre más lejos esté el racimo del tronco, más amargo es el fruto, menos savia toma. Por esa razón es que se poda cada año la parra. Si tú vas a los viñedos, para que la savia esté cerca y llegue pronto y no se gaste en hojas o en ramas, sino que se asimile en el fruto, y el fruto es más dulce. Entonces, ¿qué tan lejos estoy yo del tronco de Jesús? ¿Qué tan lejos estoy? ¿Qué se requiere? Podar todas esas cosas que me hacen consumir esa gracia para que no se desperdicie, y acercarme más a Jesús, acercarme más a la fuente, a la Santísima Trinidad, a la vida espiritual. Entonces hay mucho por donde escarbarme. La parábola definitivamente es transparente. Los dirigentes del templo se ven obligados a reconocer que el Señor ha de confiar su viña a otros viñadores más fieles. Que el Señor en un momento va a tener que confiar X ministerio a un líder más fiel, a un líder más entregado, a un líder más humilde. ¿Por qué? Porque el orgullo es el papá. Son 7 pecados capitales, pero
el orgullo está a la cabeza. Sí. Y decía San Casiano, decía, y será tan importante y tan poderoso es el orgullo que el mismo Dios lo combate. El mismo Dios, el orgullo. No manda a nadie. Porque como por orgullo Adán y Eva quisieron ser como Dios, influenciados por el maligno, ¿verdad? Pero quisieron ser como Él. Entonces se requiere la gracia de Dios, se requiere el Espíritu Santo para luchar con el orgullo y ser lo que Dios quiere que seamos. Y dar lo que espera que demos, frutos agradables. ¿Están tus hijos recibiendo frutos agradables? ¿Tus padres? Me permitió mi párroco compartir la homilía en la confirmación de los jóvenes de inglés y les decía, este momento es de mucho orgullo para sus padres, de que ustedes se hayan preparado para recibir al Espíritu Santo de una forma más consciente y más profunda, donde ustedes como jóvenes deberían de ponerse de pie, decir, en esta palabra de Dios se ha cumplido en lo que ustedes están escuchando, este evangelio, como sucedió con Jesús en el evangelio de Lucas, en el capítulo 4, cuando dice, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado y me ha ungido para todas estas cosas, dar la vista a los ciegos, la libertad a los cautivos. Entonces, eso es lo que espera el Padre. Yo te he dado esta unción, te he dado la gracia, te he dado el Espíritu Santo para que vayas a anunciar la buena nueva, para que lleves libertad a los cautivos, para que busques una armonía entre tus hermanos y juntos puedan construir un reino de amor y de justicia. Es imperativo que tú y yo y sacerdotes, diáconos, religiosos, líderes, laicos, todo el pueblo de Dios se comprometa en este trabajo. Solamente así podremos ser un pueblo nuevo, un pueblo que a la medida de lo que quiere Jesús, dedicado a producir frutos del reino, frutos de amor, frutos de justicia. ¿Y dónde están esas oportunidades? Pues está ahora en el momento de estas votaciones, realmente sentarnos y exigirle a nuestros candidatos que trabajen por este reino. Está en muchos de los ancianos que están en lugares de albergue solos, muchas de las mujeres embarazadas que están confundidas y que tienen miedo y dicen, ¿qué voy a hacer? Estoy embarazada. Nos falta como hermanos decir, no te preocupes, tienes esta comunidad que te apoya, nos tienes a nosotros que somos tus hermanos. Acabo de estar dando consejería a una mujer con mucho sufrimiento, porque sus padres, claro, salió embarazada, sus padres por querer pues tapar la situación, la forzaron a casarse, y el joven, pues por supuesto que no la quería, nomás la ha utilizado para tener un encuentro, ¿verdad? Un momento de placer, y ella enamorada e ilusionada con esta persona, pues cede, y para descubrir, para darse cuenta después que se ha relacionado con una persona abusadora, golpeadora, que no tiene ningún interés en cuidar de ella ni respetarla. Y esas son las heridas que no solamente se ponen en el cuerpo, pero en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestra salud emocional. Y ahí está. Entonces, hermanos, este evangelio y todos los evangelios son una invitación a hermanarnos, a crecer,
a extender la mano para ayudar a aquellos que están en situaciones más desfavorables que las nuestras, pero que juntos podemos llevar salud emocional, salud espiritual y sobre todo salud física y oportunidad para que haya un crecimiento en todos. ¿Cómo estamos pues respondiendo a este proyecto de Dios, sobre todo a todas las víctimas de esta crisis económica o esta crisis de la pandemia? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Qué parte, en qué aplico mi tiempo libre? ¿O soy capaz de desprenderme de 10, 15 dólares para apoyar a alguien? Ahora, si no tengo más, puedo hacerlo al mes. O puedo comprometerme con una familia. A mí me encanta el modelo de Teresa de Calcuta. No, si no puedo ayudar a 1000, voy a ayudar a uno. Pero no puedo ser indiferente. No existe la neutralidad, ¿no? Cuando nos preguntan, oye, ¿estás a favor de este? ¿Estás a favor del otro? No dice, no, yo aquí estoy, soy neutro. No existe la neutralidad. ¿Estás a favor de uno o estás a favor del otro? Si no eres de los oprimidos, posiblemente eres de los opresores. Entonces, si no eres el excluido, posiblemente eres el excluyente, el que excluye. Entonces no hay neutralidad. Estamos siendo profetas de Dios, testigos de Jesús en este mundo, en este momento en que estamos en nuestra historia viviendo esta pandemia. Estamos siendo testigos y profetas. Yo creo que hay mucho que trabajar. Tenemos toda la semana para seguir meditando, seguir reflexionando, seguir orando, decirle al Señor, aquí estoy, manda a tu Espíritu Santo, ayúdame a quitar todas esas cosas que no tienen valor en mi vida. Y abrazarte, abrazar los valores cristianos, abrirme a la acción del Espíritu que animó al mismo Jesús para llevar amor y para construir un reino de acuerdo a lo que quiere Dios. Entonces, Jorge, seguimos caminando a marchas forzadas quizás en ciertos momentos, pero nuestra esperanza es que pronto podamos salir de esto, pronto se nos puedan unir más personas, pronto podamos estar convencidos de lo que Dios nos pide y todos juntos trabajar por un reino donde haya más justicia, más amor, más misericordia, más compasión y menos imposiciones y menos restricciones y menos rechazo y menos divisiones y menos discriminación y clasicismo y todos esos elementos que deterioran o lastiman, laceran nuestro ser humano. Pues, queridos hermanos, no sé cuánto he perdido el tiempo, el curso del tiempo, pero sí me gustaría invitarlos a que busquen en las redes una carta que mandó el señor obispo Mark Sides a una revista que se llama National, ¿cómo se llama? Bueno, es una revista americana y él mandó una carta que me parece muy importante sobre la responsabilidad en el voto y cómo todos nosotros los católicos tenemos que estar pensando en en estas situaciones que no nos permiten vivir en el reino de Dios. El aborto, la discriminación, la pobreza, los problemas de migración, la exclusión, la discriminación, la desigualdad en el salario, la falta de trabajos, el hambre, el maltrato a las mujeres,
tantos y tantos retos que tenemos como iglesia, como cristianismo, como católicos, que no podemos descuidar y que tienen que estar muy presentes constantemente en nuestro discernimiento de qué hacer para crecer y hacer crecer el reino de Dios. Y por último, pues recomendarles la encíclica Fratello Tutti. El Papa Francisco dice: vimos lo que ha sucedido con las personas mayores y el coronavirus. En realidad no tenían que morir así. Es triste y comparto con ustedes la tristeza de muchos conocidos que han perdido a sus seres queridos por el coronavirus y que no han tenido la oportunidad de estar con ellos. No se han podido despedir, tampoco los familiares han tenido la oportunidad de despedirse, han entrado pensando que ha sido una gripa o que ha sido un malestar y terminan entubados y así incapacitados para comunicarse y aislados. Entonces está hablando el Papa Francisco a no abandonar a nuestros ancianos, a poner en práctica medios y formas que nos ayuden a rescatar a las personas con gran vulnerabilidad, como son los ancianos, como son los no nacidos, como son los incapacitados o personas con diferentes capacidades, y como son los pobres y las viudas y las mujeres que son abusadas en el trata de blancas. Son situaciones sociales que requieren respuesta y requieren nuestro compromiso. Dios quiera que cada uno de ustedes empiece con sus dones, esos dones que nos ha puesto, que nos ha dado el Señor, como lo dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, tenemos dones diferentes, pero servimos a un mismo Señor y formamos parte de un mismo cuerpo. Es importante que pongamos al servicio nuestros dones para nuestra salud emocional, física y espiritual. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos pronto. Esperamos que estén a salvo, estén seguros, cuídense, mantengan la sana distancia y obedezcan las disposiciones de sanidad que nos da la ciudad y que nos da nuestras diócesis en particular. Dios los bendiga, que pasen un buen día.